La Zona Cero. Rodeados de leyendas, de mitos, el cine en los últimos años les ha llevado al primer plano de la actualidad en diferentes películas y en diferentes obras. Sin embargo, conocemos muy poco de lo que hay detrás de los guerreros ninja. Y lo que conocemos y lo que se sabe lo vamos a descubrir en compañía de Carlos Canales y Jesús Callejo. Muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Muy buenas. En el segundo de los monográficos de esta temporada, Silvia, sobre un asunto del que todo el mundo parece saber. Podemos comprar ropas ninja, podemos comprar espadas, pero, sin embargo, ¿qué sabemos sobre el mundo de los ninja? Exactamente. Los disfraces, en Halloween es un no va más. Pero, ¿esos ropajes negros en origen eran así? No. Bueno, sí, no, como todo. Es verdad que de los ninjas es la sensación de que todo el mundo sabe muchas cosas, pero sobre todo motivado por las películas, ¿no? Que si no se han hecho películas sobre ninjas, Bill Kill, por ejemplo, es una de las últimas, ¿no? Donde aparece esta mujer ninja que es capaz de hacer las mayores atrocidades. Incluso Karate Kid, una de las series, también aparecen los ninjas como malutos. Es decir, los ninjas siempre han estado rodeados del mito, para bien y para mal, tanto de seres sobrenaturales que aparecían, desaparecían a voluntad, que podían hacer todo tipo de hechizos y que podían matar prácticamente sin que nadie se enterara, ¿no? Pero también es verdad que hay mucha falsedad alrededor de unos personajes que se les mitificaron demasiados, porque en el fondo los ninjas eran auténticos asesinos a sueldos, eran mercenarios que tuvieron una época gloriosa en una época determinada de Japón y luego van desapareciendo, sobre todo cuando llega un poco el emperador japonés como tal en el siglo XIX, ya desaparece y va parejo lo que es la desaparición física de los ninjas. Actualmente no existen ninjas, otras cosas es que haya escuelas de ninjutsu donde hay gente que se atribuye un poco esas cualidades, pero los ninjas como tal no, porque desaparecen las clases sociales en 1868 y lo mismo que no hay ninjas tampoco hay samuráis. Lo que queda es un poco el resquicio, el mito de lo que llegaron a ser, y es verdad que en la época gloriosa, en su época dorada, llegaron a ser auténticos matarifes. Muy importante, perdón, una cuestión para aclarar por qué he dicho que no lo de la ropa del disfraz, que me imagino que es por Alejandro. No, precisamente porque uno de los objetivos, bueno, ahora lo comentaremos, de la existencia y la razón de ser de los ninja era la ocultación, el espionaje, el estar disfrazado, pero no disfrazado de ninja, porque todo el mundo sabía que era un ninja, disfrazado de cualquier cosa. Eran básicamente asesinos profesionales y mercenarios. Entonces, una de las cuestiones del ninjutsu, no como arte marcial, sino como ideología o como forma de vida, prácticamente, consistía en eso, el espionaje, la ocultación, y luego una serie de cosas muy raras que derivaron de una historia medieval del siglo XII-XIII japonés, que los vinculaba incluso a la existencia de ciertos tipos de prácticas hechiceras o mágicas, que por supuesto nunca fueron reales, pero que agrandaron, aumentaron su mito hasta el extremo de convertirlos incluso en el propio Japón, no solamente en Occidente del siglo XX, en un auténtico mito, en alguien sobrenatural, capaz de hacer cosas imposibles, cuando en realidad básicamente lo que ha dicho Jesús muy bien eran eso, eran básicamente matarifes, asesinos a sueldo, gente que te envenenaba, te mataba una cuchilla por la espalda y punto. Su origen, vamos a analizar por partes su trayectoria, su historia. En Japón, todos estos asuntos relacionados además pues con técnicas marciales, con unas técnicas y unas circunstancias derivan de otras y nos remitimos a veces a la noche de los tiempos para conocer el comienzo. Pero con el concepto ninja, ¿cómo aparecen estos personajes? Pues mira, fíjate, aparecen precisamente de una forma totalmente distinta luego lo que es la fama del ninja, ¿no? No nacen como soldados, no nacen como mercenarios, nacen como campesinos que quieren defender sus tierras. Estamos hablando de unas épocas turbulentas, en la época de Japón, en el siglo VI, que es cuando más o menos se atribuye el origen de los ninjas, aunque no se llamaban así. Realmente ninja es una palabra muy occidental, su nombre auténtico era shinobi, que era como realmente eran conocidos los ninjas. Entonces, surgen para eso, para defender su territorio, para defender un poco su terruño y a su familia de las distintas invasiones, de las distintas razas que había en aquella época en ese Japón. Y a partir de ahí es cuando se van consolidando como clanes, como familias, incluso con sus jerarquías, que son muy curiosas, ¿no? Porque tenían unas jerarquías muy establecidas y con un código de conducta, un código moral, un bushido. Siempre se ha dicho también que los ninjas no tenían ese código moral, que realmente mataban al que le diera más dinero y al mejor postor, pues hacían sus asesinatos. No es cierto, tenían ese código. Lo que pasa es que es cierto que también el ninja llegaba donde no llegaba un samurái. Un samurái tenía un código de conducta, un código de moral mucho más estricto. Por eso, por ejemplo, un ninja nunca podía usar una katana. La katana era
un privilegio exclusivamente de los samuráis. Ellos tenían otro tipo de armas que ahora hablaremos, ¿no? Armas eficaces y otras armas totalmente ineficaces. Pero bueno, que servían para distraer, porque la mayoría de las armas que tenían los ninjas eran más bien de distracción, más que ofensivas, pero hay algunas eran letales. Así que a partir de ahí surgen en el siglo VI y el mayor imperio, o por lo menos el mayor reconocimiento y el mayor temor que tuvieron hacia un ataque ninja es en el periodo Sengoku, en la historia de Japón, y estamos hablando del siglo XV, donde ellos alcanzan pues sus mayores adiestramientos, las mayores habilidades y las mejores hazañas de asesinatos, porque prácticamente fueron conocidos por eso, por su arte de ocultación y por su arte de matar con el mayor sigilo posible, que de ahí viene un poco la palabra ninja. Jesús acaba de apuntar una cosa muy importante. Ha dicho que, a diferencia de los códigos de conducta de los samuráis, los ninja podían hacer cosas que un samurái no hubiera podido hacer, pero no solamente porque no podía hacer por su código de honor, sino porque podía dañar a su señor, al daimyo que le contrataba o al que servía. Eso era importante porque es lo que le permitió en la época turbulenta, en las guerras civiles de los siglos XV y XVI, a los ninja el encontrar un espacio en la sociedad japonesa. Y es que, si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, si un samurái hacía labores de espionaje, que estaba fuera de su código de honor, y era descubierto, deshonraba completamente a su daimyo, a su señor. En tanto que eso no ocurría si tú contratabas a un ninja, es decir, alguien que era de un estrato social más bajo, que venía de un entorno diferente, lo cual hizo que fuera muy interesante en una época que era muy conveniente de una manera sucia, pero que no quedara claro, que no fuera un samurái o incluso un ronin, fíjate, incluso un samurái sin señor o sin dueño, es decir, que fuera muy interesante para, por ejemplo, cometer un crimen, un asesinato o matar a un jefe guerrero de un clan rival. Como luego veremos, la importancia de los ninjas, no solamente por el volumen o número de sus actos, sino sobre todo por el miedo que llegaron a infundir, llegó incluso, como luego haré algún comentario, a afectar incluso la estructura de la arquitectura de determinados tipos de salas palaciegas en el Japón de los siglos XV y XVI, que las adaptaron ante el temor o el miedo prácticamente atroz a ser asesinados o eliminados por alguien que entre sus habilidades contaba una muy interesante, que es el envenenamiento. Pero eran entonces casi un poder dentro del poder. ¿Estaban relacionados con el poder o eran algo así como, por hacer comparaciones con el mundo actual, como un grupo cuasi terrorista o cuasi guerrillero que existía dentro del país y que, bueno, pues se podía contratar como si se tratara de una empresa privada? No, fíjate, yo lo podría poner como ejemplo. Lo que pasa es que es diferente porque las relaciones de la mafia son relaciones más parecidas exclusivamente a las de los samuráis. Son relaciones de fidelidad y muchas veces en líneas o en grupos familiares. En el caso de los ninjas sería básicamente como grupos de asesinos contratables. En ese sentido la palabra mercenario que se usa a veces para citarlos es correcta, pero con un interesante matiz. Es que el sistema no era tan sencillo, es decir, ellos formaban sus propios grupos o asociaciones, eran como pequeños ejércitos privados capaces de ser alquilados, pero no para librar una batalla en campo abierto, o sea, no podían enfrentarse a un ejército de samuráis o de ashigarus en un campo de batalla abierto. Su objetivo era otro, su forma de trabajo era otro, y lo que se buscaba de ellos era otra cosa, era la subversión, el espionaje, el reconocimiento, el infiltrarte entre las líneas enemigas, el observar la guerra de guerrillas. Claro. ¿Quiénes los contrataban? Básicamente los daimyo, los señores de la guerra japoneses de los siglos XV y XVI, y su época de mayor éxito. El Japón de los siglos XV y XVI fue un Japón muy complejo, muy turbulento, es el que tiene contacto por primera vez con Occidente, y a partir de 1542 hay un cambio radical, en que además coincide con el periodo de máximo esplendor, además de la época del código samurái, que es el contacto con los portugueses, es decir, el descubrimiento de las armas de fuego. Esto cambia todo porque los japoneses tienen entonces acceso a algo que desconocían, que era una tecnología que podía permitir las batallas a distancia. Es decir, pasó lo mismo que en Europa. Es decir, de repente los ashigarus, que eran los peones, por decirlo de una manera, tenían capacidad de matar a un samurái a distancia simplemente porque tenía un arcabuz portugués. Bueno, a partir de ese momento, que es la época máxima de apogeo de los ninja tenían una ventaja que no ofrecían ni los ashigarus ni los samuráis, que era la capacidad de que sus códigos, sus límites, sus reglas, les permitía hacer cualquier cosa que los otros no hubieran podido hacer por sus estrictas reglas de honor. Como por ejemplo, el apuñalar a una persona por la espalda dentro de su casa. Cosas de este estilo. O el hacer una labor de espionaje, o el ser un asesino capaz de envenenarte o de ponerte una bomba. Porque las bombas, las primeras armas de fuego, de explosión, tipo granadas, eran pequeñas bombas como las que salen en los dibujos animados, con la mechita, pues las traen de China, curiosamente, esas no son europeas, y las importan. Los ninjas fueron unos grandes utilizadores de las primeras granadas. Es decir, y eran armas que se utilizaban, pero que quedaban fuera de las líneas de lo que sería en los códigos estrictos de honor de los samuráis. Luego contaré una anécdota española y portuguesa muy curiosa, que demuestra hasta qué punto el sistema de guerra japonés era tremendamente ritual y tremendamente débil frente a un sistema como el occidental, que carecía completamente de perjuicios o de problemas.
Y para un daimyo o un señor de Oriente, ¿quién le causaba más respeto? ¿Un samurái o un ninja? Siempre un samurái, claro. No tenía nada que ver. O sea, el samurái era el auténtico señor, es decir, aquel que se regía por unas normas de conducta y que si actuaba siempre tenía que tener una causa noble. Sin embargo, el ninja no tenía que tener una causa noble, sencillamente era el que mejor le pagara. Siempre estamos hablando de la época clásica del ninja, no cuando surge. Ya digo, cuando surge es el campesino que intenta defender a su familia, a su territorio y además del avance del régimen feudal que les estaba fastidiando mucho a esos campesinos rurales. Pero a partir de ahí son tan buenos en sus artes de matar y de camuflarse que se convierten en un cuerpo de élite. Entonces, por ejemplo, para el pueblo, los ninjas serían sus héroes, más que los samuráis. En algunos casos sí, cuando mataban al malo de turno sí. Por eso desaparecen muchos ya con el shogunato, es decir, ya con los shogunes, precisamente por la jerarquía que ellos tienen tan estricta, tan ritualista, el ninja ya no sirve. Es decir, ya no necesitan ese tipo de espías, ya no necesitan gente que asesine, que haga sabotajes. ¿Por qué? Porque lo mismo que lo podían hacer para un señor lo podían hacer para otro. Entonces intentan eliminar al ninja porque suele pasar en casi todos los traidores, es decir, te puede hacer un servicio para ti, pero también puede hacer un servicio para otro señor de la guerra que le pague más. Entonces los ninjas, a partir de ese momento, es decir, ya su declive surge a partir del siglo XVII y siglo XVIII, los ninjas empiezan a ser personas como verdaderos estorbos, porque saben mucho, saben matar. Es verdad que el camuflaje de negro lo utilizaban mucho, es decir, prácticamente se vestían de negro para hacer sus acciones nocturnas, porque eran menos vistos, solo dejaban al descubierto lo que eran los ojos y la nariz. Incluso los ojos y la nariz también se la recubrían con un cierto yin para que no hubiera ningún tipo de reflejo a la hora de cometer sus tropelías nocturnas. Y por eso es lo que decía también Carlos. Por eso la arquitectura, el diseño incluso de los castillos y de las habitaciones interiores se cambia porque ellos tienen la facultad de trepar. Es decir, tienen una serie de armaduras y de elementos para trepar, para alcanzar barcos, para mantenerse muchísimo tiempo debajo del agua. Es decir, eran auténticas armas de matar. Entonces, a partir de ese momento empiezan a ser incómodos y en el siglo ya XIX es cuando desaparece totalmente porque ni ellos ni los samuráis, y eso se refleja muy bien en la película de Último Samurái, ya no sirven para el nuevo estado que se está generando. Mira, es muy curioso, por ejemplo, el castillo de Inuyama, que es un castillo muy bonito japonés que se reformó por última vez en el siglo XVI, llegó al extremo de que las salas tenían puertas corredizas para que de esa manera el señor, el daimyo, pudiera siempre ver a las personas que entraban y sus guardias pudieran estar preparados para evitar un asesinato a traición. Hay un caso ya hipersofisticado en el castillo Nillo de Kioto, en el cual se hizo un piso que todavía existe, se llama piso del ruiseñor, porque estaba hecho de una manera tan fina que las personas que andaban, cuando andaban, crujían y cantaban como si fuera el canto de un ruiseñor, de manera que cualquiera podía saber quién se había infiltrado en esa zona del castillo. ¿Dónde fallaban los ninjas? Pues los ninjas fallaban, obviamente, si alguien pretendía entablar con ellos una lucha a campo abierto, si no eran rivales para los Ashigaru, que eran simplemente los peones, o incluso para qué hablar ya para los samuráis. Y en los casos, voy a contar una anécdota occidental porque es muy curiosa. Hay un caso ninja muy conocido, bueno, ninja y samurái, de todo, porque fue una cosa realmente sorprendente, y es que los japoneses estaban obsesionados, los señores del sur, con la captura de lo que ellos llamaban los koifune, los barcos negros, los galeones. Estaban obsesionados con los barcos europeos. Y intentaron capturar un galeón portugués que había llegado al puerto de Hirado en 1565, en un ataque por sorpresa nocturno. Los portugueses eran solo 18, y los que les atacaron eran 200. Les pegaron tal paliza a los japoneses, que es decir, no se recuperaron jamás del efecto psicológico que era enfrentarse con alguien que tenía un sistema de combate muchísimo más adecuado a lo que los ingleses llaman close combat, o sea, combatir de cerca, que los japoneses. Las armas japonesas, ni siquiera de los samuráis, no eran rivales para las europeas del siglo XVI, para que hablar ya de las del siglo XIX, que eso es lo que tú contabas antes. Entonces, la limitación de los ninja, curiosamente, viene por un factor político, como ha dicho Jesús muy bien. Y es que cuando se acaban las guerras civiles japonesas a principios del siglo XVII y se establece de verdad un gobierno fuerte, donde hay un shogun ya serio que organiza la estructura feudal japonesa de una manera más profunda, los ninjas ya dejan de tener utilidad porque ya no hay enemigos contra los que usarlos. Entonces lo que podía ser un apoyo se convierte en un estorbo, porque te pueden matar a ti, y pueden ser incluso un factor de revuelta social. Y es por lo que progresivamente van siendo eliminados y acaban convirtiéndose, eso sí, en lo que ha llegado a la traducción actual, que es las escuelas de tipo de lucha, el ninjitsu, que bueno, ahora podríamos discutir quién se considera o no el último ninja que ha habido en la historia, pero sería ya parte del folclore más que de la historia. Vamos a hablar sobre esas armas. Has dado antes, Jesús, una serie de datos verdaderamente interesantes de lo que eran capaces de hacer gracias a lo que habían desarrollado, gracias a lo que usaban. Sí, la verdad que las armas era un elemento indispensable para un ninja, porque era su herramienta de trabajo. Entonces sí que tenían una serie de armas muy eficaces y distintas al samurái. Ya digo que el samurái sí utilizaba la katana y
un ninja no podía utilizar una... Eran más cortas, usaban unos cuchillos más cortos. Sí, era lo que se llama el ninjato, que era una espada ninja, la famosa espada ninja, que era una hoja corta, recta, sin filo, era como una katana rota, ¿no? Más como asaltante que como guerrero, que es un poco lo que... Claro, o sea, se trataba, ¿no? Usaban además 1 o 2 como los Ashigarus. Sí. El objetivo era eso, el poder apuñalar de cerca, de corto, si no hubiera un combate. Un samurái, la katana la lleva a la cintura y sin embargo un ninja, el ninjato lo lleva a la espalda. El mango es, por ejemplo, mucho más ancho que el de la katana. Otro tipo de armas, bueno, el más conocido, el que se ha popularizado por las películas, ¿no? Incluso por las tortugas ninja, pues es el shuriken, la famosa arma no arrojadiza, estas hojas de acero con puntas afiladas, que es un arma también muy distractiva más que ofensiva y que es de las menos mortíferas, ¿no? Bueno, sí, es que le contaba una anécdota antes a Jesús que cuando me aburría en el aeropuerto, en el último viaje a Estados Unidos, y me compré un libro que se llama Las peores armas de la historia. Creía que te habías comprado un arma para No, espera, lo divertido es que las 2 primeras que abren el libro son 2 armas ninja. Y la primera es el shuriken, que dice es el único arma de la historia que se puede parar con la mano. Entonces, bueno, la verdad es que era una pequeña broma, un poco mal, no, pero es que era como ha dicho Jesús, eran armas de distracción, básicamente se trataba de cobertura. De hecho, casi todo lo que utilizabas, de los garrotes a las cerbatanas o los nudillos de metal, había un montón de armas ninja que estaban orientadas a estorbar. Es decir, era difícil matar a un samurái o incluso a un guardia de cualquier daimyo, entonces lo más fácil era buscar una forma que a ti te permitiera escapar. De hecho, el uso de explosivos muchas veces no utilizaba para matar, sino tanto muchas veces para ocultarte, para generar humo, para generar ruido, para permitir una pequeña distracción. De todas maneras, es cierto, es las bombas de humo que se llamaban Endam, o los abrojos, los tsubichi, que eran como los que se utilizaban en la época romana, que es una especie de punto con 3 puntas que siempre se sostiene de pie. Que se puede decir, si tú sembrabas un campo de eso, desde luego era difícil andar por allí, incluso ir a caballo, ¿eh? Entonces, tenía un montón de utilidades que se basaban básicamente en eso, en lo que llamaríamos ahora armas de guerrilla. Armas ligeras que te permitían moverte con cierta rapidez. Pero la verdad es que algunas son muy famosas, de las granadas de magnesio o el Koshiru Soge, que es una cadena con cuerdas que tenía un peso giratorio, que todas esas utilizadas en las películas donde los ninjas vuelan y todas esas cosas, pues claro, queda un poco mejor. En la práctica era un poco más incómodo. Has dicho, Carlos, la segunda arma ineficaz, ¿no? Que tampoco serviría... bueno, el nunchaku. Que es el nunchaku, efectivamente. Otra inutilidad total, pero en fin. No, bueno, inutilidad para romper huesos estaría muy bien. Sí, pero si te tienes que enfrentar con un samurái es complicado, ¿eh? Exacto. Por eso incluso había escuelas o ríos que estaban especializados en distintas técnicas para intentar inmovilizar, dañar o matar al adversario. Y una de ellas, por ejemplo, la Ryufudo, pues estaba desarrollada, especializada, por ejemplo, en derrotar samuráis, en derrotar a cualquier personaje que se pusiera enfrente, pero con la técnica de romperles huesos. Cuanto más huesos, o sea, no una muerte directa, no una muerte rápida, sino intentar que sufriera lo más posible. Ten en cuenta que los combates japoneses eran muy rituales. Tenían un cierto ritualismo casi prehistórico, en el sentido que eran una especie casi de ser, una batalla campal obviamente no, pero eran algo bastante más ritual que un combate europeo. Entonces, algunas de las armas, aparte de lo que ha dicho antes Bruno, que es verdad, cuando has tirado la espada corta, por ejemplo, una arma ninja típica era el yumi, que era un arco plegable, pequeñito, es un arco chiquitito, con lo cual todo se trataba básicamente de ocultar y poder esconderlo, algo que tú te pudieras llevar de una manera subrepticia, sin que te vieran, o llevarlo debajo de la ropa y sacarlo en un momento dado. Pero lo que sí que es verdad es que la influencia de las armas ninja fue sobre todo en la imaginación. O sea, de hecho, los grandes crímenes que se conocen cometidos por ninja rara vez fueron utilizando sus armas pseudomágicas. Bueno, en la práctica es que le pega una cuchillada que tenía al lado a 1 centímetro de distancia, ¿no? O sea, era así de simple. Sin embargo, claro, el hecho de que te hablaran de gente que tiene, pues no sé, armas con púas, cerbatanas con dardos venenosos, nudillos de metal, cadenas o cuerdas con un peso giratorio, granadas de magnesio, bombas de humo, pues todo eso queda muy bonito. Dices, jo, qué panoplia. Luego la mitad no servían para nada. Pero la verdad es que quedaba bien y asustaba mucho. Antes habíais mencionado la habilidad de volar, entonces... En las películas, sí. Exacto, pero también es un mito que se adjudica a los ninjas, ¿no? Que tienen esas propiedades. Entonces, yo lo que quería preguntaros es si realmente hay alguna técnica de entrenamiento que les permite, pues a la hora de hacer las caídas, o a lo mejor incluso desplazarse, que decíais que trepaban fenomenalmente, ¿no? Claro. Pues desplazarse entre los tejados. Sabéis que ahora, actualmente, pues no me acuerdo ahora el nombre, pero hay una habilidad como un deporte que van saltando de tejado, azotea en azotea. Sí, entonces, es que hay gente que estaba convencida en el Japón de la época que eran invisibles y que podían que podían ocultarse de la vista gracias a conjuros y hechizos. Es decir, había en torno a ellos una especie de ritos mágicos. Y de los dos mitos más falsos, ¿no?, que se han transmitido alrededor de los ninjas era eso, que podían
desaparecer y otro que podían volar. ¿A qué se debe, por ejemplo? Porque todo tiene una base real, evidentemente. Es decir, porque decían que podían desaparecer por las bombas de humo. Es decir, las arrojaban estratégicamente en un momento dado y ellos se iban, se camuflaban. Además, eran muy rápidos, tanto a la hora de sacar sus respectivas armas como de fugarse. Y la otra era el volar. Pero más que volar, trepaban. Por ejemplo, dos de esas armas que utilizaban los ninjas, una era, por ejemplo, los asicos, que eran las garras en los pies que se ataban a los tabi, y servía para eso, para trepar, para caminar en superficies resbaladizas, como podía ser el hielo, y eso, claro, les hacía muy superior a cualquier otro que no sabían cómo podían desplazarse o podían moverse en unas superficies que cualquier otro humano no lo podría hacer. Todos estos mitos y todas estas leyendas que hay sobre los ninja tienen ese fundamento real, como nos estás explicando. Por ejemplo, el hecho de ser invisibles está fundamentado en sus artes, entre comillas, de la guerra o de la guerrilla más bien, utilizando esas bombas de humo. Pero normalmente, para que se generen esos mitos y esas leyendas, tiene que haber algún tipo de historia de carácter espiritual, místico detrás de ellos. ¿Ellos creían en algo? ¿Tenían algún tipo de ritualidad, digamos, sagrada? Bueno, por supuesto, estamos hablando de japoneses y, por lo tanto, dentro del mundo japonés y del imperio japonés tienen una religión muy clara, ¿no? Ya sabes que el sintoísmo es, por ejemplo, la religión oficial dentro de lo que es Japón, y ellos tenían ese culto un poco a las divinidades, pero siempre asociadas al mundo de la naturaleza. Se sabe, por supuesto, que tenía sus creencias, que era gente que supeditaba muchas veces esas creencias por un fin mayor, que normalmente era cuando había alguien que les daba una suculenta cantidad de dinero. Pero, por supuesto, eran gente religiosos. Lo que pasa es que no eran tan ritualistas como los samuráis. Es decir, ellos sí que tenían una serie de jerarquías, de clases sociales, de clanes, que se tenían que regir de una forma totalmente estricta. De hecho, revelar cualquier secreto ninja suponía la pena de muerte. Es decir, sus secretos, sus conocimientos bélicos, estaban dentro de esa cosmovisión mística que ellos tenían, de que no podían revelarlo a nadie más, porque era como dar a conocer su talón de Aquiles. Entonces sí que, en ese sentido, hubo muchos casos, ¿no?, de personas que por su indiscreción o por hablar más de la cuenta sí que sufrieron asesinatos dentro de su mismo clan, por eso, por revelar cosas que deberían estar dentro de un grupo secreto, porque no olvidemos que era una élite, pero un grupo secreto que entre ellos, pues prácticamente se lo servían, se lo comían todo, y que nunca se tenían que revelar esos conocimientos, porque precisamente ese secretismo, esto que estamos comentando ahora, era lo que le daba su poder. Ellos fomentaban también ese aspecto sobrenatural que no tenían, pero cuanto más se fomentaban, sabían que en la guerra psicológica la tenían ganada. No olvidemos que los ninjas eran unos auténticos psicólogos y eran unos auténticos estrategas. Son las dos cualidades que les diferenciaban. Por eso, una de las modalidades de los ninjas, que eran las mujeres ninjas, ahora si queréis hablamos, que es la otra rareza. Ellas tenían esa seducción, esa psicología precisamente para llegar donde no llegaba un ninja común. Sí, las kunoichi, que eran las mujeres ninja, porque se sabe que los ninja empezaron a entrenar a partir del siglo XV con seguridad a mujeres para labores en principio que iban básicamente al espionaje, o sea, básicamente eran espías. Lo que ocurre que sí que es cierto que estas mujeres, a diferencia de lo que era habitual, de lo que no era habitual en Japón, sí recibieron una instrucción más que básica en ninjutsu, sobre todo en una serie de cuestiones que buscaban básicamente el compensar la supuesta o teórica inferioridad física de estas chicas frente a los posibles enemigos a los que se tuvieran que enfrentar en un combate cuerpo a cuerpo. La verdad es que era algo sorprendente, porque en una sociedad como la japonesa, donde la mujer tiene un papel tan marcado, todavía lo tiene incluso hoy. Es decir, la verdad es que la existencia de damas ninja o de mujeres ninja no deja de ser algo llamativo, que obedecía principalmente al alejamiento de los grupos que dieron origen a los ninja de la estructura clánica tan firme que tenían los nobles de Japón. Como ellos venían de otros sitios, sus fuentes de reclutamiento eran diferentes, les permitía o les dio la capacidad para hacer algo tan original como esto. Y salvo en el cine, ya no existen en ningún lugar. No, lo que pasa que, sí. Sí que es cierto que se han conservado las escuelas de ninjutsu en Japón, y además con las reglas y los sistemas que tenían en la época de su máximo apogeo. Sabes que, ya no son elementos secretos que están vedados a la gente, pero es cierto que todavía las figuras de los maestros principales que enseñan determinadas técnicas siguen siendo muy valoradas en Japón. Lo que sí que es discutible es si alguien se pudiera atribuir todavía la palabra, el concepto de ser el último ninja. Hay quien dice que el último falleció en 1966, que era la última persona que se ha podido considerar como un ninja, pero en realidad, como ha dicho muy bien Jesús, los ninjas desaparecieron a través de la época de la reforma final de la era de Meiji, y a principios del siglo XX yo no creo que ya nadie se pudiera considerar como tal. Lo que pasa que el mito como era interesante, incluso para los propios japoneses, se ha mantenido, y sobre todo tuvo un gran boom
a partir de la victoria norteamericana en la Segunda Guerra Mundial. Quizás porque a los vencedores les gusta pensar siempre que los vencidos son dignos de ellos, ¿no? Es una cosa de ese estilo. Y han sido los americanos los que han popularizado curiosamente en el mundo el mito ninja. Es algo llamativo. ¿Y hay algún nombre de ninja destacable, tanto en mujer como en hombre? Sí. Sí, lo sabía. Lo que pasa es que precisamente lo que buscaban era no tener esa prevalencia pública, ¿no? Porque se conocen mejor las víctimas, claro. Claro, se conocen mejor las víctimas, a los que mataban, porque ellos tenían que estar en el anonimato. En el momento que eran conocidos es que algo había pasado, bien les habían capturado o bien sencillamente pues se habían jubilado, si es que un ninja se jubilaba, que nunca se jubilaba, ¿no? Por lo tanto, no hay nombres destacables como tal, a pesar de que alguno sí que quedan en los anales y en las crónicas históricas, pero ninguno así que haya destacado, salvo uno que ahora no recuerdo cuál, el nombre me refiero, que sí llegó a matar a uno de los grandes señores de la guerra y además dice que le mató de una forma muy original, forma parte también de la leyenda, ¿no? Y es que estuvo en las letrinas esperando ahí camuflado, ¿no? Y soportando todos los olores hasta el momento que este señor de la guerra va a hacer sus necesidades y justo en ese momento es cuando saca su espada y se la clava por salvarse la parte y bueno, pues parece que eso pues y el orificio se hizo más fue el orificio, yo creo que le hizo un orificio extra y eso hizo que la popularidad de este ninja pues ganara bastantes enteros. Está pensando que hay quien dice que el último ninja auténtico fue Fujita Seiko, que murió en 1966 y que fue realmente el último que mantuvo las disciplinas ninja en su totalidad, es decir, farmacología, medicina, astrología, espionaje y las disciplinas de combate del ninjitsu. Y actualmente se dice que podría ser considerado como tal Jinichi Kawakami, que es básicamente el director honorario del Museo de Iga y por lo tanto, en cierto modo, la persona que tiene atribuidas las funciones de custodiar y conservar el patrimonio de la herencia cultural ninja, porque ya no es otra cosa. Mito y realidad de los ninja, el tema que hemos abordado esta noche en los monográficos. Hemos conocido todo, absolutamente, sobre estos personajes que no solo están en el cine, han estado en la realidad, estuvieron en la vida en Japón, influyeron en muchas cosas y tuvieron mucha determinación en otras, aunque ya no pinta nada. Fíjate, de hecho, la tortuga ninja se llamaba Michelangelo, una de ellas. Que ahora si se quieren contratar ninjas ya no se puede. No, ahora tienen otros nombres distintos y hay otros grupos incluso mucho más peligrosos y posiblemente pues con menos moralidad incluso que tenían los ninjas. No, lo que pasa es que el nombre se sigue usando porque es algo bonito, tú te lo atribuyes y ya está. Como aquí se atribuye ser descendiente de los templarios, pues bueno. Hombre, no olvidemos que los que practican el ninjutsu serían los ninjas, ¿no? Y además el único sistema de artes marciales de ninpo reconocido por el gobierno japonés actualmente en Bujinkan, pues es una agrupación de 9 escuelas milenarias de tradición japonesa dirigida por el sensei Masaki Hatsumi, que es el que considera que respeta las tradiciones más nobles y más puras de los antiguos ninjas. Muchas gracias. De nada. Gracias. Gracias. Vamos, en Halloween es un no va más, pero esos ropajes negros en origen eran así. No. Bueno, sí, no, como todo. Es verdad que de los ninjas es la sensación de que todo el mundo sabe muchas cosas, pero sobre todo motivado por las películas, ¿no? Que si no se han hecho películas sobre ninjas, Bill Kill, por ejemplo, es una de las últimas, ¿no? Donde aparece esta mujer ninja que es capaz de hacer las mayores atrocidades, incluso Karate Kid, una de las series, también aparecen los ninjas como malutos. Es decir, los ninjas siempre han estado rodeados del mito, para bien y para mal, tanto de seres sobrenaturales que aparecían, desaparecían a voluntad, que podían hacer todo tipo de hechizos y que podían matar prácticamente sin que nadie se enterara, ¿no? Pero también es verdad que hay mucha falsedad alrededor de unos personajes que se les mitificaron demasiados, porque en el fondo los ninjas eran auténticos asesinos a sueldos, eran mercenarios que tuvieron una época gloriosa en una época determinada de Japón y luego va desapareciendo, sobre todo cuando llega un poco el emperador japonés como tal en el siglo XIX, ya desaparece y va parejo lo que es la desaparición física de los ninjas. Actualmente no existen ninjas, otras cosas es que haya escuelas de ninjutsu donde hay gente que se atribuye un poco esas cualidades, pero los ninjas como tal no, porque desaparecen las clases sociales en 1868 y lo mismo que no hay ninjas tampoco hay samuráis. Lo que queda es un poco el resquicio, el mito de lo que llegaron a ser, y es verdad que en la época gloriosa, en su época dorada, llegaron a ser auténticos matarifes. Muy importante, perdón, una cuestión para aclarar por qué he dicho que no lo de la ropa del disfraz, que me imagino que es por Alejandro. No, precisamente porque uno de los objetivos, bueno, ahora lo comentaremos, de la existencia y la razón de ser de los ninja era la ocultación, el espionaje, el estar disfrazado, pero no disfrazado. Relacionados además pues con técnicas marciales, con unas técnicas y unas circunstancias derivan de otras y nos remitimos a veces a la noche de los tiempos para conocer el comienzo, pero con el concepto ninja, ¿cómo aparecen estos personajes?
Pues mira, fíjate, aparece precisamente de una forma totalmente distinta luego lo que es la fama del ninja, ¿no? No nacen como soldados, no nacen como mercenarios, nacen como campesinos que quieren defender sus tierras. Estamos hablando de unas épocas turbulentas, en la época de Japón, en el siglo VI, que es cuando más o menos se atribuye el origen de los ninjas, aunque no se llamaban así. Realmente ninja es una palabra muy occidental, su nombre auténtico era shinobi, que era como realmente eran conocidos los ninjas. Entonces, surgen para eso, para defender su territorio, para defender un poco su terruño y a su familia de las distintas invasiones, de las distintas razzias que había en aquella época en ese Japón. Y a partir de ahí es cuando... De ninja, por entonces todo el mundo sabía que era un ninja, disfrazado de cualquier cosa. Eran básicamente asesinos profesionales y mercenarios. Entonces, una de las cuestiones del ninjutsu, no como arte marcial, sino como ideología o como forma de vida prácticamente, consistía en eso, el espionaje, la ocultación, y luego una serie de cosas muy raras que derivaran de una historia medieval del siglo XII-XIII japonés, que los vinculaba incluso a la existencia de ciertos tipos de prácticas hechiceras o mágicas, que por supuesto nunca fueron reales, pero que agrandaron, aumentaron su mito hasta el extremo de convertirlos incluso en el propio Japón, no solamente en Occidente del siglo XX, en un auténtico mito, en alguien sobrenatural, capaz de hacer cosas imposibles, cuando en realidad básicamente lo que ha dicho Jesús muy bien eran eso, eran básicamente matarifes, asesinos a sueldo, gente que te envenenaba, te mataba una cuchilla por la espalda y punto. Su origen, vamos a analizar por partes su trayectoria, su historia. En Japón, todos estos asuntos. La Zona Cero. Rodeados de leyendas, de mitos. El cine en los últimos años les ha llevado al primer plano de la actualidad en diferentes películas y en diferentes obras. Sin embargo, conocemos muy poco de lo que hay detrás de los guerreros ninja, y lo que conocemos y lo que se sabe lo vamos a descubrir en compañía de Carlos Canales y Jesús Callejo. Muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Buenas. En el segundo de los monográficos de esta temporada, Silvia, sobre un asunto del que todo el mundo parece saber. Podemos comprar ropas ninja, podemos comprar espadas, pero, sin embargo, ¿qué sabemos sobre el mundo de los ninja? Exactamente, los